Y yo quisiera que volviéramos y analizáramos ese caso. Usted lo pensó en el caso de Salocó, que no era fácil, ¿no? Donde uno podría decir en retrospectiva, yo creo que algunas de las falencias son evidentes. Primero, hubo claramente, y usted lo dice bien, unas fallas de regulación y de supervisión, vigilancia y control, con dejar crecer a Salocó más allá de lo que era razonable. Después viene la intervención y se acumulan allí una serie de problemas. Pero cuando yo miro desde mi óptica lo que ha ocurrido en Café Salud, no está muy distante de algunos elementos culturales. Porque uno lo que ve es en medio de esta crisis de confianza, no de todos los agentes, pero sí de algunos, hay esta suerte de raciocinio. Yo dudo de que Café Salud me va a poder pagar todas las obligaciones y trato con tarifas muy altas, mucho más altas de las razonables, podríamos decirlo, recobrarme esa supuesta incertidumbre sobre la capacidad de pago. Y cuando uno suma todo ese comportamiento, lo que tiene es que los 300.000, 350.000 millones de pesos que se le giran a Café Salud cada mes, correspondiente a las unidades de pago por capitación, resultan claramente insuficientes con todas las demandas. Y yo quiero plantear un hecho paradójico que nosotros vivimos todos los días con el tema de Café Salud. Y eso ustedes ven que se multiplican las quejas de atención, pero al mismo tiempo la facturación ha venido creciendo. Entonces, ¿cómo es que en una EPS al mismo tiempo la gente se queja de que no la atienden, pero cada vez le llegan más facturas como si estuvieran atendiendo y atendiendo y atendiendo y atendiendo a la gente? Allí claramente hay una paradoja. Entonces no es un tema fácil. Y claramente no todo se reduce a la conceptualización de la vaca. Yo no quiero reducir la totalidad de los problemas del sistema de salud. Y cualquier sistema de salud necesita, además de unas normas sociales, una regulación operante, una supervisión de vigilancia y control operante y una responsabilidad por parte del Estado a la hora de tomar decisiones. Lo que no me gusta a mí a veces de este tipo de raciocinios es como se dicen, bueno, si el gobierno, como yo lo percibo, no está haciendo las cosas bien, entonces eso es como si le diera licencia a los otros agentes para comportarse de una u otra manera. La administración en la práctica de estos problemas es difícil, es muy compleja. Y no lo voy a decir por mí, porque yo no puedo juzgar mis actuaciones, pero sí lo digo por un conjunto de funcionarios con los que hemos trabajado para resolver el problema tan difícil de Salocó. En cada uno de los momentos se ha tratado de actuar con honestidad y responsabilidad en medio de un problema muy complejo. Era imposible liquidar a Salocó distribuyendo a los afiliados. Eso hubiera expulsado 40.000 personas, trabajadores de la salud, y hubiera destruido la red propia de Salocó, que era imprescindible para la prestación de servicios en el país. El traslado de los usuarios a alguna otra EPS era más o menos inevitable. Uno podría decir en retrospectiva cómo se hizo eso, qué se hizo aquí, cómo hubiéramos evitado esta crisis de confianza, cómo se hubieran hecho mejor las cosas o de pronto un proceso más acelerado de consolidar eso con ya un doliente de verdad. O sea, que este proceso que llamamos de venta, que yo no quiero conceptualizarlo como una venta, sino como la consecución de un operador idóneo, se hubiera hecho más rápido. De pronto sí. En retrospectiva nosotros también somos sinceros y tenemos la capacidad de mirarnos en el espejo de nuestras propias culpas y decir, en este momento de pronto pudimos haber sido más vehementes en decir esta cosa aquí, en evitar este otro problema allí. Pero es un tema complejo. Ahora viene el tema de la CPS. Alguien tiene que hacer algunas labores. Y yo creo que en Colombia, a la hora de diagnosticar los problemas de nuestro sistema de salud, sí hemos cometido un error. Y es que hemos confundido la manifestación más evidente del problema, que son los problemas económicos de la CPS, con la causa subyacente que tiene que ver con que los recursos de la vaca se agotaron, dadas las necesidades y demandas de la sociedad. El detrimento o el defecto patrimonial de las EPS hoy es de 5 o 6 billones de pesos. Eso significa que sus patrimonios se agotaron. Y se agotaron los patrimonios porque en parte hemos demandado más recursos de lo que teníamos. Las entidades territoriales hoy, el departamento de Antioquia debe 400.000 millones de pesos en temas de salud. Los excedentes acumulados del FOSIGA de 10 billones de pesos se agotaron también. Uno podría cuestionar algunos del gasto de esos recursos y probablemente hubo corrupción, pero no fue solo eso. También fue un exceso de gasto
y sobre todo con el tema del no POS y los recobros, donde mucha gente se lucró. Hubo muchos excesos en nuestro sistema de salud, en parte porque no cuidamos la vaca. Entonces, no es un tema fácil, la verdad, pero tampoco quisiera que se entendiera esta reflexión en voz alta como una especie de reduccionismo, es decir, no, el ministro redujo los problemas del sistema de salud de la vaca, no, tenemos otros muchos problemas de regulación, supervisión, de políticas públicas, y otro elemento fundamental que no hemos traído a cuento y que hace parte de la reflexión y tal vez el desafío más importante de nuestro país en la próxima década, que es la construcción de capacidades del Estado en todo nuestro territorio. Cuando yo me enfrento a la realidad de las secretarías de salud en el Chocó, en La Guajira, en Córdoba, encuentro que allí hay 2 o 3 o 4 personas de planta, una serie de contratistas a quienes le firman los contratos a mitad de año, sin capacidades ni para hacer las actividades de salud pública, ni para auditar cuentas, ni para hacer nada. O sea, la forma como opera el Estado en el territorio, no solamente en la salud, sino en los programas de alimentación escolar, en la educación y en las otras responsabilidades, agua potable y demás, todavía es muy precaria y eso afecta el funcionamiento del sistema de salud, entre otras labores del Estado. Bueno, un poquito larga la respuesta, pero bueno, doctor. Ministro, pero aquí sí quiero retomar 2 cosas. Uno, sobre todo para los estudiantes, no estamos en cuarto nivel por las leyes. Ya los prestadores de salud en la liquidación de una EPS quedamos de segundo. Lo que pasa es que hace los recursos de una casa ni para el primero. Sí, la ley 1797. Pero un cambio es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo el grupo de estudiantes. Segundo, yo sí pienso que la cultura Julio César, déjeme refuerzo eso. Hubo una ley que aprobó el Congreso a mediados del año pasado, la ley 1797. Que le da esa prioridad a los hospitales. Hoy en día están de segundos en... Sí. Lo segundo es que yo sí creo que la cultura es fundamental. Pero los voy a plantear desde el tiempo. Si hubiéramos tenido la cultura de la seguridad social desde el comienzo y tuviéramos EPS que no tienen red y lo viéramos como ciudadanos, si hubiéramos hecho el uso del cambio de EPS, incluso como nos ha tocado ayudar a algunos a reclamar el cambio, incluso con tutela, a veces con desacato a algunos que no quieren liberar, no tendríamos el problema de la gente en las EPS que no atienden. Ese tema sí es de cultura. Entonces, el ejercicio de la cultura, de una buena cultura de la seguridad social, dice, aquí no me da servicio, chao, me voy. Esa no tiene red, me voy cambiando. Entonces, hubiéramos hecho un cambio desde el ejercicio de los deberes y de los derechos de una manera cultural. Yo sí estoy seguro que si hubiésemos tenido la cultura de la seguridad social desde el comienzo del sistema, no tendríamos ni la mitad de los problemas que tenemos ahora. Es como algo que hablo con los estudiantes de gerencia y los residentes, quizás no me han oído, pues excepto los que toman unas... Si aquí tuviéramos la cultura que el mal gerente, que es el que no da resultados, se cambia, tampoco tendríamos la mitad de los problemas que tenemos. Tercero, si tuviéramos la cultura de que los responsables son los que manejan las cosas y no los demás, tampoco tendríamos la mitad de los problemas que tenemos, y eso es cultura. Yo decía ahorita a la vice que estábamos hablando, oiga, ¿cómo explica uno que haya EPS que funcionan bien, que tienen excedentes, algunas incluso que son de otro país y trasladan excedentes afuera del país, bien habidos, o sea, sobre un manejo ético de los recursos, estricto, duros, como debe ser el negocio de los balances y de los pesos y contrapesos en la negociación, y los otros no, y todo el mundo está buscando, en vez de la culpa de las cabezas que manejan las cosas, echándole la culpa a los demás. Otra vez, eso es cultura. Cuando uno tiene cultura de la irresponsabilidad gerencial, tiene cultura de no ejercer los derechos, y solamente se acuerda cuando el derecho es el cáncer avanzado, pues esa es una parte del problema. O sea, si esto sí tiene un problema de cultura de fondo. Hay otro tema. Si nosotros hubiéramos usado ese sistema como está hecho, con una buena dosis de cultura en lo cotidiano, pero es que nos toca, nunca es tarde para empezar. Hay otro tema de cultura, yo creo que es importante, quisiera mencionarlo aquí rápidamente antes de la pregunta, sin tomar mucho tiempo. Y es cultura de la seguridad social, pero también cultura de la democracia. Cuando uno encuentra el funcionamiento de los hospitales públicos en nuestro país, y lo que se da cuenta que pasa en las gerencias allá, y el diálogo al que nosotros estamos expuestos todos los días, que es básicamente buscar en muchos casos disculpas para disfrazar el mal uso de los recursos públicos, y se dan cuenta la impunidad política o democrática en la que se da esa conversación. Esto es que los malos gerentes siguen siendo nombrados todos los días, que gobernadores que se robaron los recursos. Tengo un caso, no lo voy a mencionar, que no quiero hacer tampoco acusaciones que después me lleven a problemas, pero un gobernador conocido de haber abusado y robado los recursos públicos vuelve a ser elegido por los ciudadanos. Ministro, es difícil hablar de cultura y no hablar de educación. Sí, señor. Y en nuestro país o en nuestro sistema de salud hemos descuidado un elemento fundamental de todo este triángulo del sistema, que es el recurso humano. ¿Cómo visualiza usted la coherencia
entre las políticas del Ministerio de Protección Social y las políticas del Ministerio de Educación, porque todas tienen que tener una línea que conduzca a ese fin común? Una muy buena pregunta. Estuvimos hace 3 semanas con una misión de expertos que nos presentó al respecto una serie de propuestas, no sé si las vieron por ahí, tuvieron en la prensa algún tipo de publicidad de 102 reformas. Yo lo voy a decir claramente, llevo ya 4 años largos en el Ministerio y sobre este tema de educación médica y tener un diálogo permanente con el Ministerio de Educación no ha sido tal. Entonces yo creo que yo creo que también hay que decirlo claramente, hay cierto divorcio, o por lo menos un tema que no ha estado de primero o no es preponderante, y hay otra dificultad, y es la siguiente. Colombia ha venido aumentando su cobertura de educación superior, sin duda lo ha hecho, no solo en medicina, sino en otras disciplinas, pero cuando uno se da cuenta en los últimos 20 años, cómo se hizo ese aumento, no se hizo con el fortalecimiento de las universidades públicas tradicionales ni las mejores universidades privadas. Se hizo con universidades que están en el tercio inferior en todos los indicadores de calidad. Y eso ha sido complejo, porque básicamente hemos crecido de la cobertura, pero hemos crecido con una calidad que no es la mejor. Y eso claramente tiene implicaciones no solamente en el funcionamiento de nuestro sistema de salud, sino en el funcionamiento de muchas otras dimensiones de la vida pública y la vida privada. Yo creo que el desafío hacia adelante es complejo, porque es crecer, eso sí, porque necesitamos un mayor talento humano, pero hacerlo con condiciones, si no óptimas, por lo menos mínimas de calidad. El reporte de educación apuntaba en ese sentido, ¿no? Otra pregunta. Yo ahora quiero hacer una pregunta también desde mi punto de vista, y es ¿qué tanto se discuten estas cosas en las aulas de clase o algunos de los estudiantes? ¿Qué tanto contacto tienen con este tipo de reflexiones, ¿no? Adelante. De la maestría de Administración en Salud que están viendo, lo estamos haciendo todas las semanas. No sé, con el grupo de recientes quizá hicimos algo en algún grupo pero no sé ustedes con los otros profesores qué tanto han intercambiado, pero al menos en Facultad Hospital sí estamos muy preocupados por ver cómo lo transmitimos, lo volvemos integrado. Partiendo de una realidad, ojo, porque es que cuando uno oye a veces las críticas que salen por ahí de los que no participan en los procesos y después van a decir, no estamos diciendo que Colombia necesite fabricar un médico mediocre para el sistema nacional de salud, necesitamos un médico que se venda en cualquier sistema, pero que para defenderse en cualquier sistema uno tiene que asimilar la capacidad de entender el sistema en el cual está ejerciendo para hacerlo bien. Sí, porque es que, veo la ciencia, no, es que quieren sacar un médico, no, nadie está hablando de que un buen médico tiene que ser buen médico en cualquier sistema, pero una parte es entender cómo interactúa el profesional con el sistema y sobre todo cómo facilita las cosas para el paciente dentro del sistema que esté trabajando, así sea el sistema todavía el cubano, o el no sistema del mercado de salud norteamericano, o los sistemas europeos, o el nuestro que, aunque la gente insiste, muchos es privado, tiene que es público, y son con recursos sagrados que son de todos y hay que cuidar. Pero eso es parte de los retos que tenemos que asumir. O sea, cómo somos buenos en esencia para lo que nos toque, pero ser tan buenos que podamos entender de una manera sencilla el sistema en el que estamos. Claro, es que nosotros tenemos un sistema enredado, aunque nomás aprenderse las siglas es un camello. Es muy enredado. Ministro, ¿cómo está? ¿Cómo está? Yo quería preguntarle lo siguiente, es claro para nosotros que la responsabilidad desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de la educación es clara. Debemos generar cultura, que es lo que hemos estado hablando acá, y con esa cultura impactar todas las acciones que tengan que llevar a buenos beneficios en el sistema de salud. Pero a uno le queda la preocupación de que aparte de todas estas medidas que ustedes están tomando en el gobierno y todo lo que nos compete a nosotros como profesionales de la salud, uno sí ve la vaca muy flaquita y ve que la recuperación de la vaca no se da. Yo quisiera saber, dentro de las proyecciones que ustedes tienen, porque es un sistema de salud muy golpeado con un déficit fiscal muy grande, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen para recuperar este sistema? Porque realmente a corto plazo no se ve una solución diferente a que de pronto el gobierno haga una inyección grande de dinero y aunado a todos estos esfuerzos culturales podamos llegar
a tener el sistema que todos queremos, pero sí recuperar la vaca se ve un poco difícil. ¿Cómo lo ve usted en el tiempo? Le voy a dar la respuesta como en tres partes, compartiendo el comentario. En el tiempo, en una perspectiva de 10 años o 15 años más hacia adelante, yo creo que la salud en Colombia debería crecer por lo menos un punto del Producto Interno Bruto. Pero ese punto del Producto Interno Bruto en una década no solamente puede venir de gasto público. Yo creo que Colombia necesita también aumentar el gasto privado en formas eficaces. Primer punto. Segundo, para describir el problema económico, ya hablamos de plata, ¿no? Era inescapable, doctor Julio César. Yo creo que para entender el problema hoy en día, la fotografía, yo creo que tenemos dos problemas distintos. Uno, yo lo llamo el problema de stock, problema acumulado, las deudas a todo lo largo del sistema, las que son más visibles. Ese es un problema de 6 o 7 billones de pesos. Son las deudas que quedaron de las EPS liquidadas, las deudas de las EPS que funcionan actualmente como producto de esos problemas patrimoniales, los problemas de Caprecon, Café Salud, Saludcop. Si uno hace esa suma y ve cómo, y las mismas deudas que tiene el Estado, el FOSIGA, con el sistema y las entidades territoriales, es un problema más o menos de 6 o 7 billones de pesos. Que lo que se ha planteado es un problema que se tiene que resolver pagando las deudas del Estado, pero también porque este es un sistema que invita el capital privado con capitalizaciones. Y esa es la trayectoria que plantea el decreto de habilitación financiera o 2702. De 10 años, bueno, ya han pasado 2, 8 años para la recuperación de ese equilibrio, los 6 o 7. El problema es que ese no es el único problema. Es que si tomamos la fotografía actual y uno mira un año cualquiera, el sistema se gasta anualmente, si lo juntamos todo, algo así como 1 billón de pesos más de lo que tiene. O sea, juntamos las 15, 16, 17 fuentes, hacemos los cálculos de lo que nos gastamos en pagar las UPC, prestaciones económicas, los recobros contributivos, subsidiado actividades de salud pública, las formas de aseguramiento social de las subcuentas del FOSIG y demás, las diferentes fuentes de gasto, es 1 billón más. Entonces tenemos esos dos temas que resolver, el problema del pasado y el problema del déficit corriente. Tenemos al mismo tiempo un tema coyuntural que es bueno que lo tengan en mente, y es la discusión de la adición presupuestal que comienza en el Congreso la semana entrante. Ya se presenta la ponencia de la adición. Nosotros estamos inquietos porque nos faltan para el cierre financiero del sistema 2017 500.000 millones de pesos. No sé si han visto los artículos por ahí, creo, y esto es fundamental, como parte del acuerdo social, Julio César, de las cosas que hemos hablado, institucional, no de normas. Yo he venido diciendo lo siguiente, que yo creo que es importante. Si la salud es un derecho fundamental, esto hace parte de los acuerdos profundos para construir ciudadanía en nuestro país. Esto no es carreta. Derecho fundamental significa que Colombia como sociedad se comprometió en una especie de acuerdo social donde decimos las inequidades básicas en salud son intolerables por la sociedad. Por lo tanto, vamos a garantizar acceso de equidad por lo menos a ciertos paquetes básicos. Si eso es así, y está enunciado, si se quiere, de manera grandilocuente en la ley estatutaria, recogiendo todos los principios de la jurisprudencia, debería existir una inflexibilidad presupuestal. Esto es un acuerdo metapolítico en el cual no dependa ni de la voluntad, ni del capricho, ni del ministro de Hacienda, ni del Congreso, y es que vamos a hacer las cuentas, sumamos las fuentes y cada año tenemos que tener los recursos necesarios para pagar por la salud. Esto de no dejar enflaquecer la vaca más de la cuenta. No la podemos ordeñar tampoco más de la cuenta, pero le tenemos que dar comida. Es que el tema de la Entonces vaca es que si quiere uno que la vaca quede, solo la puede ordeñar, pero no se puede comer la carne de la vaca. Exacto. Entonces, un punto del PIB desde una perspectiva de mediano plazo, 7 billones de deudas acumuladas, 1 billón de déficit corriente, y por lo menos para pasar este año, 500. Y tal, podría hacer otras sumas por allá de otros 500 que necesitamos, pero por lo menos estamos pidiendo, casi suplicando 500.000 millones de pesos adicionales a lo que está contemplado en la adición presupuestal que discutirá el Congreso a partir de la semana entrante. Diana. Teniendo en cuenta que el tema cultural influye de forma tan importante en este tipo de sistema, desde el Ministerio se están desarrollando estrategias de comunicación y educación
dirigidas a los usuarios en temas de relación de autocuidado y uso racional de los recursos, porque lo que los usuarios están percibiendo en los medios es esa invitación precisamente a hacer el uso de los recursos, pero nunca se habla ni de autocuidado ni de ser racional en el uso de ellos. Muy buena pregunta. Esa era la otra norma social o el otro punto importante, y es el autocuidado. La salud, a diferencia de otros programas sociales, por ejemplo el subsidio de vivienda, donde la gente pasivamente recibe el subsidio. La salud no es eso. En el fondo la salud es algo que se construye colectivamente. Y sin autocuidado, casi sobra decirlo, no vamos a tener salud. Nosotros, no sé si lo han visto, tratamos por medio de mensajes generales a la población de promover el autocuidado. Parte de los recursos que se trasladan a las entidades territoriales para salud pública van a promover las normas de autocuidado. Hemos tenido algunos éxitos parciales en unas políticas, por ejemplo en el tema del tabaquismo. Yo creo que Colombia ha tenido éxito. La incidencia en el consumo de tabaco en nuestro país disminuyó en 400.000 personas en los últimos 6 años. Ese es un gran avance de salud pública. Sería casi imposible encontrar uno más. Traía esto también, esta me gusta, este es cirujano general de los Estados Unidos. Tiene una tarjetita que él reparte en todos los escenarios. No tenemos una figura similar en Colombia, Carlos Francisco, la podíamos. Y él dice, prescripción para la población general. Yo estoy prescribiendo para todo el mundo. ¿Qué prescribe? Actividad física moderada, alimentación saludable, consumo moderado de alcohol y no consumo de tabaco, comportamiento sexual responsable e incluso la participación diaria en actividades para reducir el estrés y la meditación. Muy sencillo, ¿no? Pero fundamental también para que funcionen los sistemas de salud. Y tú lo dices bien, el caso típico, y yo creo que este es un tema que yo quisiera hacer de pronto cuando salga de esto, la radiografía de la forma de las noticias de salud en el noticiero. Yo ya no veo noticieros por sanidad mental, yo creo que también podríamos meterlo aquí como una de las recomendaciones para la salud pública, no ver noticieros. Pero la noticia típica, si uno un poco va más allá de la queja, muchas veces es encarnizamiento terapéutico. Es básicamente un reclamo por un medicamento que no tiene registro sanitario, o por una terapia que no tiene evidencia, o por terapias con animales donde hay conflictos de interés. Cosas de esas que son complejas y la gente dice es derechos sin deberes. Es una tendencia global. Hay un aparatico que me gusta a mí mucho utilizar para hacer especulación sociológica, se lo recomiendo, se llama Ngrams de Google. Google ha escaneado cientos de millones de libros, entonces uno puede hacer la búsqueda de la aparición de palabras, de frecuencia de palabras año a año. Y vayan y ustedes pongan 2 palabras, en inglés o en español, derechos y deberes. Se van a dar cuenta que por lo menos desde los años 60 y 70 los derechos van así y los deberes van así. Esa brecha en estos contratos sociales, yo creo que también refuerza la necesidad de seguir diciendo, esto es una construcción colectiva. Recuerde, el Estado no es otra cosa que una forma de solidaridad organizada. Es una comunidad que se construye simplemente para cuando hay una persona más necesitada. 1% de los recursos del sistema, 50% de los recursos del sistema se va al 1% de las personas enfermas. Son sistemas de solidaridad organizada, pero que si no tienen otro tipo de comportamientos que los complementen y los refuercen, va a ser muy difícil que funcione. Sí, doctora Vivian. Vamos a atender 2 preguntas, sí, ¿no, ministro? Muy bien. No, es que ahora todos nos vamos para el lanzamiento de unos libros que tenemos aquí en la Facultad de la A mí lo que me da pena es ser impertinente. ¿También tienes una pregunta? Molestarlo más de la cuenta de un viernes en la tarde. Bueno, doctora Vivian, entonces Carlos. Ah, bueno, y acá. No, allá primero y después Carlos, que Carlos pregunte, hablamos. Señor ministro, siguiendo la misma línea de la conversación,
Yo tengo una gran preocupación en el proceso de la implementación de MIPRES. Digamos que he tenido que liderar el proceso en el hospital y con angustia vemos que hay una gran disparidad en la forma de implementar el proceso en las diferentes entidades. Entonces, ¿a qué me refiero? Las EPS tienen diferentes niveles de desarrollos tecnológicos o de acercamientos a la herramienta que para unas ha sido favorable y adecuado, digamos, y ha permitido optimizar el proceso para los pacientes. Eso es una cosa muy buena. Yo estoy convencida de que el aplicativo a mediano plazo va a ser muy útil para nuestro sistema. Sin embargo, vemos también que hay otras entidades que no están en ese mismo nivel, que no tienen el mismo grado de apropiación de la información, que no tienen la capacidad tecnológica para implementar los recursos necesarios para hacerlo bien y que más que un favorecimiento para los pacientes están generando barreras administrativas para llevar a cabo la entrega, digamos, de los servicios. Entonces, pues sé que el Ministerio ha hecho una tarea grande en generar, digamos, espacios entre las IPS y las EPS para llegar a acuerdos, para generar conjuntamente procesos mucho más eficientes, pero en la práctica lo que vemos es que hay muchas barreras en el proceso que más allá de la autonomía médica y de la responsabilidad en la prescripción por parte de los médicos, se deriva en los procesos administrativos de las EPS. Entonces, de verdad, reiterativamente lo hemos conversado en otros espacios, inclusive hace poco tuvimos una reunión al respecto, pues digamos con las EPS y el Ministerio, pero en la práctica no vemos que esté tan avanzada la resolución de estos inconvenientes. Yo conversaba con algunos delegados de otras instituciones precisamente el día de hoy, e inclusive con personas que están fuera de la ciudad, en otras ciudades pequeñas o que no tienen el mismo recurso tecnológico que nosotros tenemos, y ha sido muy traumático para poblaciones que no tienen, por ejemplo, el recurso electrónico o los medios necesarios para la implementación. Y ellos nos mencionaban es que no sabemos cómo hacerlo, no tenemos la riqueza que ustedes tienen, entre comillas, para poder hacer una implementación segura y eficiente. Entonces, realmente es una preocupación y lo vivo en la práctica día a día. Entonces, pues quisiera saber qué políticas o qué estrategias está generando el Ministerio en estas circunstancias para que funcione, porque realmente creo que es una buena herramienta y que si lo hacemos bien seguramente va a ser muy útil para controlar el gasto. Yo creo que es un punto muy bueno porque nos muestra cómo un sistema igualitario puede en la práctica convertirse en otra cosa. Por ejemplo, si uno no permite que desde algunas regiones se puedan prescribir medicamentos, lo que estamos es privilegiando las ciudades principales, discriminando en contra de la población rural o que vive en ciudades más pequeñas. Y el etos igualitario que yo señalaba, el sistema se nos pierde. Yo veo dos problemas en lo que tú mencionas. Uno es ese, que es falta de capacidad de sistemas o de capacitación, si quieren, capacidad en el talento humano de los hospitales y clínicas en la periferia del país, uno, y otro, falta de compromiso de algunas EPS, dos. El segundo lo tenemos identificado. Y aquí con la viceministra casi que podríamos decir quiénes son esas EPS que están quedándose atrás. Nosotros, esto lleva menos de un mes, ¿no? Y vamos a hacer un seguimiento y el compromiso mío personal y del ministerio es que eso no puede ser así. O sea, que el nivel de compromiso tiene que ser el mismo en todas las instituciones. Esta es una política pública, esto no es voluntario, esto es obligatorio para todos los agentes del sistema. Y también sabemos que si esto no se hace bien en las primeras de cambio, la legitimidad se va a perder e incluso nuestra justificación y la de ustedes, que es la misma, del aplicativo MIPRES, va a comenzar a reñir con la realidad y eso tiene problemas porque además de las normas sociales, la seguridad social y lo que hacemos necesita legitimidad y no podemos perder esa legitimidad rápidamente. Pero estoy de acuerdo con tu comentario en los dos aspectos que señalas.